Hola pequeños y pequeñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta semana trabajaremos en español con las lenguas e idiomas. Para comenzar les explicaré qué es una lengua a diferencia de un idioma. Bueno, todas las personas tenemos la necesidad de comunicarnos. Esto quiere decir que tenemos cosas que decir a los demás, ideas, tenemos pensamientos que expresar, tenemos cosas que pedir. Para poder hacer esto necesitamos apoyarnos del habla. El habla quiere decir que es cuando emitimos sonidos con nuestra garganta. Por dentro tenemos un aparato y nuestros órganos que nos permiten sacar el sonido. Bueno, para esto nosotros creamos mensajes a través del sonido. En todo el mundo existen lenguas e idiomas. Como ya les expliqué, todos necesitamos hablar y comunicarnos. Comenzaremos con lengua. Dice aquí, la lengua es creada por una comunidad. Las comunidades son lugares donde se reúne gente, pueden ser pequeños o un poco más grandes, pero estas personas comparten algo en común, comparten esta manera de hablar, costumbres, tradiciones. Por ejemplo, hablemos de la comunidad de Cuapam. Es un lugar pequeño, pero por ejemplo las señoras tienen costumbre como usar delantales, mandiles, con algún bordado o estampado propio de la región. También tienen algunas tradiciones como festivales, eh, como sus ferias que tienen en su propio pueblo, o la carrera, por ejemplo, de la tortilla, que es cuando las señoras que viven en Cuapan van corriendo con su morralito de tortillas desde el centro de Tehuacán hasta llegar a Cuapan. Esa es una tradición. Y comparten también una manera de hablar, que aunque hablan español, tienen una manera de hablar en particular que se distingue de nosotros que vivimos en Tehuacán. Eso es una comunidad, un grupo de gente que comparte cultura y tradiciones. Entonces, de aquí se crea la lengua, de aquí se crea una lengua. Cuando una comunidad pequeña logra abarcar mucho espacio y esta lengua se desarrolla, se vuelve un idioma. Ok, entonces dice aquí, el idioma es la lengua desarrollada por un país. Como es en una extensión más grande de territorio, hablamos de la comunidad, ahora ya hablamos de una extensión más grande. Entonces, cuando se vuelve más grande y le habla muchas más personas, por ejemplo, dentro de un país, se vuelve un idioma. Vamos a observar nuestro globito terráqueo. Vamos a irnos a nuestro país. Aquí tenemos a nuestro país, está México. Arriba de México tenemos a Estados Unidos. Ok, ¿qué idioma hablamos en México? Hablamos el español en su mayoría. Es el idioma más usado, el español. Por eso su libro de español se llama Español Lengua Materna. La lengua materna es la lengua que hablamos principalmente desde que iniciamos nuestra vida. Esa es la lengua materna con la que la mayoría nos identificamos. Entonces nosotros nos identificamos desde pequeños hablando español. En Estados Unidos, ¿qué creen que se habla? En Estados Unidos se habla inglés. En su mayoría las personas que viven aquí desde pequeños crecen con esta lengua. Muy bien, entonces vamos a ver en qué se distingue la lengua de la comunidad. Dentro de México hay muchas ciudades, muchos estados, muchos pueblos y hay muchas comunidades que comparten tradiciones, cultura propios. México es uno de los países que tiene más lenguas en todo el planeta, ya que como tiene muchas comunidades donde hay personas de origen indígena, esto quiere decir que son las personas que estaban desde los inicios de nuestro país, desde que nuestro país
empezaron a habitarse por personas, empezaron a habitar las primeras personas, esas personas empezaron a desarrollar formas de hablar, formas de comunicarse, creando estas lenguas. Vamos a ver un poquito de historia. Recordemos que los españoles vinieron a conquistar a México. Los españoles desarrollaron su lengua hasta crear el idioma de español. Como era un pueblo, una comunidad más grande, más fuerte, pues llegaron y se apropiaron del territorio de México, quitándole su cultura. Entonces le impusieron su cultura, es decir, los obligaron a hablar español. Nosotros hablamos español por eso, porque fuimos un país conquistado por España. Entonces, ellos nos heredaron, nos impusieron su lengua, su idioma, que es el español. Pero esas comunidades de las que les hablaba hace un momento, las primeras comunidades de las primeras personas que empezaron a habitar México, desarrollaron su propia cultura y su propia manera de hablar, por lo tanto desarrollaron su propia lengua. Algunas de ellas fueron los mayas, fue una cultura muy grande de México que habitaban en el sur del país. Todavía hay mayas que conservan sus raíces, pero antes eran las culturas que dominaban México. Ahorita ya son culturas casi extintas, ya casi se acaban y hay pocas personas que hablan su lengua y que tienen las tradiciones, conservan tradiciones propias de la región. Por aquí, por la península de Yucatán, es donde predomina la cultura maya. Entonces ahí hablaban maya. En el centro del país, antes estaba Tenochtitlan, y ahí dominaba la lengua náhuatl. Bueno, estas eran las lenguas de nuestro país anteriormente. Como tarea les dejé investigar palabras en 3 lenguas distintas y en 2 idiomas. El idioma era francés e inglés. Las lenguas eran otomí, mixteco y náhuatl. La actividad que vamos a hacer el día de hoy se trata de esto. Con las palabras que ustedes investigaron van a elegir una palabra distinta de cada idioma o lengua. Voy a elegir una palabra de inglés, una de francés, una de otomí, una de maya y una de mixteco. Cada palabra debe llevar su respectivo significado en español. Esto quiere decir que si yo investigué la palabra que está en francés, le chocolat, mi palabra debe llevar su significado, chocolate. Ya que elegí mis grupos de palabras, voy a elaborar esto, tarjetitas. En una tarjeta va a decir la palabra en el idioma o lengua que investigué y en la otra va a decir el significado con una imagen. Vamos a hacer 10 tarjetas, ya que cada idioma o lengua lleva su par. Investigamos 5, entonces si cada uno lleva su par, van a ser en total 10 tarjetas. Aquí hay algunas tarjetas que yo elaboré. Vamos a observarlas. Las tengo en orden con su significado. Aquí en náhuatl tengo coatl, que significa serpiente. En inglés tengo ventana y se escribe window. En mixteco, nuni, que significa maíz. En otomí, la palabra tenjirenmushi, que significa jitomate. Y en francés, la que les mencioné hace rato, le chocolat, que significa chocolate. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a observarlas, vamos a leerlas, así, en pares, para que relacionemos la palabra con su significado. Palabra con significado. Ya que las observamos bien, vamos a jugar a memorama con alguna persona, familiar, amigo.
las vamos a voltear. Ya que las volteamos, las revolvemos. Y después de revolverlas, comenzamos a jugar memorama. Recuerden que se juega así. Deben usar su memoria. Alzando una tarjeta, deben buscar la palabra con su significado. Si no nos sale, las regresamos en su lugar y recordamos dónde las dejamos para la próxima vez que saquemos una. Voy a comenzar con el ejemplo. Dice chocolate. Recuerdo que esta palabra estaba en francés, entonces yo voy a buscar su par que estaba en francés. Dice aquí le chocolate, sí. Si ganan, recuerden que les toca otro turno. Y tomate. Recuerdo que esta palabra estaba en otomí. Decía te impide mucho. Voy a buscarla. Sí, me está saliendo. Más o menos. Voy a ver. Window. La ventana. Esta palabra significa ventana y es en inglés. Voy a buscar la imagen de la ventana. No, serpiente. Entonces le tocaría al otro jugador intentarlo. Y así vamos a hacer nuestro juego de memorama de palabras. Recuerden leer sus palabras y aprendérselas. Así, su vocabulario, las cosas que ustedes hablan, que saben acerca de las lenguas, serán más grandes. Y sabrán palabras en otras lenguas. Muy bien, pequeños, esto es todo. Espero que hagan sus actividades y se diviertan. Nos vemos.